¿Cómo están? Continuamos con los temas de salud pública. Soy la doctora Helen Valverde, médico con especialidad en epidemiología. El tema que vamos a ver el día de hoy es zoonosis. Importante por el tema que conlleva la rabia humana, ¿verdad? Es importante que nosotros podamos prevenir este hecho por la magnitud que tiene el hecho de detectar rabia humana. Y obviamente, al ser parte de la prevención, la vacunación canina, es también una actividad que en salud cubrimos. Entre los antecedentes vamos a decir que el 2017 ha sido el año con más casos de rabia canina y fallecimientos por rabia humana en los últimos 10 años en nuestro país. Hasta agosto de ese año se registraron 758 perros con rabia en todo el país, casi 5 veces más que el año 2016, según datos de nuestro Programa Nacional del Ministerio de Salud. El 90% de estos casos de rabia canina se concentraron en 2 departamentos, Santa Cruz, más al oriente, con 539 casos, y Oruro, en su zona andina, con 123 casos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que les decía de vacunar a las mascotas, que son quienes principalmente van a transmitir este virus de la rabia. Obviamente, si hablamos del virus doméstico. Si hablamos del virus salvaje, ¿no? Vamos a ver también en población que está ligada a estas áreas, pero es la que menos casuística tiene. ¿Cuál ha sido el comportamiento de esta tendencia secular de la rabia según la tasa de incidencia por 100.000 habitantes desde el año 1991 hasta el 2011, ¿no? Vamos a ver acá que los casos han ido en algunos años subiendo, como en el año 92 que hemos tenido 25 casos, posteriormente ha ido disminuyendo hasta el año 2005, en donde ha habido otra subida de casos con 15, y lo que decíamos hace un momento hasta el año 2017. Más o menos, si ustedes se fijan, son casi entre promedio de 15, ¿no?, años en los que tenemos estos picos. Y obviamente nosotros como personal de salud tenemos que evitar que esto se propague hasta llegar a rabia humana. ¿Cómo se clasifica la rabia humana? Según la OMS, ¿no?, y la clasificación internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, el CIE-10, vamos a tener a la rabia con el código A82, a la rabia silvestre o selvática, a la que nos referíamos hace un momento, con el código A82.0, la rabia urbana con el código A82.1 y otras especificaciones con el código A82.9. Es importante que nosotros conozcamos y clasifiquemos al reportar la rabia, porque realmente todo caso positivo de rabia humana debe estar registrado en el establecimiento de salud para atención médica y obligatoriamente ser notificado dentro de las 24 horas de haberse notado o visto el resultado positivo por el laboratorio. Vamos a definir la rabia humana como una encefalitis producida por el virus de la rabia que va a ingresar a nuestro organismo a través de la mordedura de un animal con el virus, ya sea este animal doméstico o silvestre. La etiología va a estar basada en un virus con genoma ARN que pertenece a la familia Rhabdoviridae, al género Lyssavirus, ¿no es cierto?, el cual va a tener una clasificación en 7 genotipos. El genotipo 1 es el virus rábico propiamente dicho y se subdivide en 2. El virus Calle, que se aísla de animales infectados en un ciclo de transmisión natural, y el virus fijo, que es una variante de laboratorio, ¿no?, que generalmente se hace también para crear las vacunas antirrábicas. El genotipo 2 es el virus Lagos Bat, que ha sido aislado en murciélagos principalmente en el área de Nigeria. El genotipo 3, que tiene al virus Mocola, que ha sido aislado de las musarañas también en Nigeria. El genotipo 4, con el virus Duvengai, que ha sido aislado en los humanos en Sudáfrica. El genotipo 5, el virus Lyssavirus, que ha sido aislado de los murciélagos en Europa. El genotipo 6, también el Lyssavirus, pero de subtipo 2,
que también ha sido aislado en murciélagos europeos, y el genotipo 7, un nuevo virus que ha sido aislado en murciélagos de Australia. Dentro de los ciclos de transmisión de la rabia vamos a tener dos importantes, el ciclo urbano y el ciclo selvático. El ciclo urbano, ¿no?, donde van a estar inmersos los perros y gatos domésticos, que generalmente terminan en situación de calle, es decir, los callejeros o vagabundos, y este virus se va a transmitir, ¿no?, puede ser si tiene dueños al dueño o también a otras personas dentro de lo que va a ser la mordida en cualquier región o en la calle, ¿no? Si estos muerden o lamen a las personas, ingresa este virus, si ellos tienen el virus, al sistema nervioso periférico y posteriormente puede llegar al sistema nervioso central. Ese es el riesgo de dar positivo a la rabia humana, ¿no? Entonces es importante cortar en este lugar el ciclo, ¿no es cierto?, donde nosotros podamos vacunar a estos animales y evitar que se propague este virus de la rabia. El ciclo silvestre, ¿no?, es donde estamos o está en relación ya animales como el murciélago, el zorro, perros salvajes, ¿no es cierto?, que en algún momento también escuchamos en áreas periurbanas, que son los que van a transmitir el virus de la rabia silvestre a las personas, tal vez por una mordedura igual accidental, ¿no es cierto? Al igual que en el anterior ciclo, el virus ingresa al sistema nervioso periférico y luego al central, causando también la muerte de las personas, ¿no es cierto? Dentro de este ciclo, el murciélago hematófago en nuestro país es el principal transmisor de la rabia y puede transmitirlo inclusive a otro mamífero, no necesariamente al ser humano directo, sino a otro mamífero, el cual al estar en contacto con el ser humano puede ya pasar también este virus. El otro ciclo también importante es el ciclo rural, donde los perros domésticos y animales silvestres van a transmitir el virus de la rabia doméstica a los animales de consumo, ¿no? Es decir, si tenemos un perro que tiene el virus, puede lamer o morder a un animal que es de granja, como la vaca, la llama, dependiendo de dónde estemos, y obviamente este virus, al ingresar al sistema nervioso del animal, y que nosotros lo consumamos, puede provocar también el ingreso del virus al ser humano, ¿no? Y obviamente también, ¿no?, que pueda ser un animal silvestre, como un murciélago, que pueda morder también un animal de granja, o un zorro, o cualquier animal que puede estar en relación e infectado con el virus. ¿Cuáles son las propiedades físico-químicas del virus? Vamos a ver a qué es sensible, a qué es resistente y a qué es indiferente. Es sensible al agua jabonosa, por eso la primera acción que debemos tener cuando llega una mordida de animal es hacer el lavado con agua jabonosa. Es sensible también a la luz solar, de ahí nos damos cuenta si el animal que ha mordido al ser humano tiene o no el virus. Es sensible a la luz ultravioleta, al calor, a los detergentes aniónicos específicamente, como son los jabones, a los que tengan base de amonio cuaternario, como el cloruro de benzalconio, y a la iodopovidona. ¿A qué es resistente? Al fenol, dependiendo la concentración, a los antibióticos y a los quimioterápicos, ¿no? Usualmente usamos algunos antibióticos para evitar que la herida se infecte, no para deshacernos del virus si es que habría el contagio del virus de la rabia. Es indiferente a los anestésicos, sea novocaína o lidocaína, a los antihistamínicos, al clorhidrato de difenidramina, a los tranquilizantes, al clorhidrato de clorpromacina y a las benzodiazepinas, ¿no? Entonces es importante que nosotros conozcamos qué usar en el momento de atender a un paciente con mordedura. En la patogenia, el virus de la rabia va a empezar con el tema de una fase prodrómica que empieza con la mordedura del animal, donde vamos a hacer que ingrese este virus al músculo estriado, posteriormente al nivel ya del sistema nervioso periférico y luego al central, y cuando llega al cerebro empezamos con la fase neurológica, ¿no es cierto?, donde vamos a tener ya
ingreso del virus a la piel del cuello, a la cabeza, glándulas salivales, retina o córnea. Y esa es la fase más devastadora en lo que es este ciclo de la rabia humana, ¿no? Entonces sí debemos cortarlo antes de que éste llegue al sistema nervioso central. ¿Qué definiciones operativas son importantes dentro de lo que es este tema? Primera definición, ¿a qué le denominamos persona expuesta a riesgo de desarrollar un cuadro clínico de rabia? Cuando vemos un paciente con mordedura o lamedura en mucosa o herida abierta producida por un perro o gato que no podamos realizar la observación, ya que esté muerto, desaparecido o callejero. A veces estamos en la calle, nos muerde y no sabemos el paradero del mismo, ¿verdad? O que sea por animales silvestres domesticados como monos o animales sospechosos de rabia. Por eso es importante, y también hay una ley, que no se tenga en domicilio animales silvestres. ¿Cómo denominamos un caso sospechoso? Toda persona enferma que presenta cuadro clínico compatible con alguna característica neurológica de rabia, con antecedente de exposición a infección por el virus rábico. Caso confirmado cuando demostramos ya la presencia del virus rábico a través del diagnóstico laboratorial, ¿no? Y obviamente, ¿cómo hacemos esto? Lamentablemente es haciendo un estudio, cortando la cabecita del animal que ha mordido, si es que tenemos la sospecha, ¿no? Y observamos en laboratorio. ¿Cómo se hace la investigación epidemiológica? Para esto también tenemos definiciones que debemos conocer. Caso sospechoso y confirmado de rabia humana, ¿no? Si ya sabemos que es sospechoso porque hay algún antecedente en la zona de que ha habido ya casos de rabia positiva o hemos confirmado por laboratorio, lo primero que debemos hacer es investigar hasta las 48 horas posteriores a la notificación. Debemos investigar el estado vacunal del paciente, es decir, hay que iniciar suero o vacuna antirrábica, ¿no? Dependiendo el área, dependiendo también el criterio médico de cómo ha visto la herida, ¿no? Y dónde fue vacunado. Investigar también otros contactos con los cuales haya estado esta persona y en caso de no identificar al animal que ha mordido, debemos realizar la vacunación con esquema clásico completo, independientemente del lugar anatómico. Muchas veces escuchamos cuando está más cerca al cerebro, vacunamos, ¿no? En este caso, ¿no? Si no podemos evaluar al animal mordedor, sí o sí debemos iniciar el esquema clásico de vacunación. Debemos identificar, bloquear y controlar el foco de infección a 1 kilómetro a la redonda de donde ocurrió el caso. Es decir, debemos empezar a vacunar a todos los animales domésticos que estén cercanos, a 1 kilómetro de donde ha ocurrido el accidente. Identificar también antecedentes del animal agresor y realizar la vigilancia activa y pasiva, ¿no? En espera de que no existan otros casos y obviamente solamente nos quedemos con este. ¿Cómo se hace la toma y envío de muestra? Debemos hacer una muestra ante-mortem del suero, de la saliva, del líquido cefalorraquídeo, biopsia de cuero cabelludo, hisopado corneal y bucal. Cualquiera nos sirve. Podemos tomar una muestra seriada de cada una de estas regiones, pero tienen baja sensibilidad, ¿no es cierto? Entonces lo que debemos hacer también es, podemos hacer, ¿no? El tema, lo que les decía, de mandar al laboratorio la cabeza del animal mordedor, si lo podemos encontrar. Las muestras post-mortem, ¿no? Es lo que les decía, ver el asta de Amón, del cerebelo o médula espinal. Estas sí tienen alta sensibilidad y podemos hacer el diagnóstico a través de la técnica de la inmunofluorescencia directa. Estas muestras, ambas, ante-mortem o post-mortem, deben ser rescatadas por un médico forense o patólogo capacitado, ¿no es cierto? Las muestras del sistema nervioso central, ¿no? Ya sea si obtenemos del animal mordedor o del paciente, deben ser conservadas y enviadas bajo refrigeración, es decir, con paquetes fríos, ¿no? Podemos usar los mismos termos de la vacuna y protegidas de la luz solar. No debemos congelar, no debemos conservar ni en alcohol ni en formol porque daña al virus.
La rabia en animales domésticos, los más cercanos al ser humano, los perros y gatos, la vamos a definir como una enfermedad infectocontagiosa que afecta a todos los animales mamíferos de sangre caliente y se transmite por mordedura, arañazo o lamedura en mucosas. ¿No es cierto? Acá está el ciclo de transmisión, donde podemos ver que hay un animal enfermo con rabia, hay un perro sano, este animal le muerde al sano, el perro contrae la rabia y al morder a su dueño ya pasa el virus al ser humano. Este ciclo es el que debemos cortar, mínimamente vacunando responsablemente a nuestras mascotas. Dentro de las definiciones operativas, hablando de los animales, decimos, el animal sospechoso de rabia se lo define como aquel animal doméstico, sea perro o gato, de consumo, o sea, hemos dicho, ¿no? Llamas, vicuñas, vacas, cerdos que puedan ser agredidos, o animales silvestres o desconocidos que muerden con o sin provocación y muestren cambios de conducta como la salivación, incoordinación muscular, parálisis y muerte sin causa aparente, ¿no? O presenta algún signo o sintomatología de las fases de infección. Caso confirmado de rabia, todo aquel animal doméstico igual o de consumo o silvestre confirmado positivo por laboratorio, ¿no es cierto? Entonces, ¿ahí qué hacemos? ¿Cuál es la conducta? Debemos notificar inmediatamente al programa departamental y obviamente este notificará al nacional. Debemos llenar de forma correcta la ficha epidemiológica y dotar de forma oportuna, ¿no? O solicitar en este caso las vacunas al Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, es importante, hoy por hoy las redes ya tienen un servicio o 2 por red que son los que vacunan al ser humano y todo el sistema de salud sale una vez o 2 veces al año a vacunar a las mascotas. ¿Cómo se hace la investigación epidemiológica? Si tenemos caso confirmado de rabia en un animal doméstico, debemos investigar hasta las 24 horas posteriores de haber notificado el caso. Hay que hacer la búsqueda de personas agredidas por este animal u otras, ¿no? Independientemente de la que vino al servicio, y que reciban la profilaxis respectiva. Identificar, bloquear y controlar el foco de infección a 1 kilómetro a la redonda. Identificar otros posibles contactos con seres humanos y referirlos para una valoración médica. Debemos identificar el antecedente del animal agresor y de los agredidos para hacer la vigilancia epidemiológica tanto activa como pasiva. ¿Cómo controlamos un foco? Si el resultado de la muestra que hemos enviado es positiva, debemos buscar a las personas que han tenido contacto para que hagan una profilaxis. El personal de salud debe realizar el monitoreo rápido de cobertura de vacunación del área donde se ha registrado el caso confirmado, de la vacuna en los animales, obviamente, ¿no? El control de foco deberá ser realizado hasta las 48 horas, casa por casa, y deberá estar a cargo o coordinado por alguien del municipio con el servicio de salud. Muchas veces, leyendo las delimitaciones que tiene el municipio y el sistema de salud de los humanos con este tema, encontramos ciertos espacios, ¿no? Pero obviamente el sistema de salud accede al apoyo al municipio porque realmente es la única forma de prevenir la rabia humana que es tan catastrófica. El municipio tiene un área, ¿no? Los CEMSOS o zoonosis, como le denominan muchos, donde ellos son los responsables de aplicar en caso, ¿no?, de existir algún grupo de animales callejeros con estos síntomas, de que puedan también desarrollar la eutanasia en ellos. ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio? Podemos usar 4, ¿no? La inmunofluorescencia directa, el PCR para el virus de la rabia, el aislamiento viral en ratones, que se lo hace en INLASA en nuestro departamento, y la caracterización antigénica y genómica. ¿Cuál es la prevención entonces de la rabia en animales domésticos? La vacunación, ¿no? Por eso les decía, es importante que el sistema de salud en pleno pueda apoyar en esta vacunación, ¿no? Debe ser permanente, debe ser gratuita y obviamente ahí también juega un rol importante el dueño responsable.
Debe haber campañas, ¿no es cierto?, de vacunación en áreas que ya conocemos que puede haber también más perros callejeros con riesgo a este tipo de brotes, y obviamente también debemos alcanzar o superar, ¿no?, la cifra del 90% de vacunación. Y obviamente siempre practicar una tenencia responsable de todos estos nuestros animalitos de compañía. ¿Cuál es la profilaxis antirrábica que vamos a hacer? Lo primero, ¿no? Lavar con agua y jabón, es lo que hemos dicho, la herida, porque destruye la envoltura del virus y ahí es más fácil, ¿no es cierto?, que lo podamos destruir. Desinfectar después con alcohol al 70% o yodo, ¿no? Observar al animal durante 14 días, solo perros y gatos, y obviamente eso se lo hace cuando nuestro perro es nuestra mascota y está vacunado, ¿no? Siempre debemos ver este tema de 14 días. Lo mínimo de observación, 10 días, ¿no es cierto? Más si está vacunado y es de la casa. Aplicación de la vacuna en el ser humano, sí, hemos dicho los casos. Tenemos un animal callejero que desconocemos su paradero o tenemos un caso positivo de laboratorio. La identificación del suero antirrábico también es importante, ¿no? Entonces, tenemos para eso, dentro de lo que es la ficha epidemiológica, un apartado para anotar las fechas, quién coloca y demás, ¿no? Cantidad del suero antirrábico también es importante y ver cuál se va a usar, el heterólogo o el homólogo, la dosis por kilo peso, y obviamente debemos tener mucho cuidado y precaución con estos tratamientos, ¿no? El hecho de la sutura de la herida se dice que se debe evitar, pero obviamente debemos ver también el tamaño de la herida, ¿no es cierto? Y obviamente las regiones, si es en cara, sí, ¿no? Debe ser lo más estéticamente posible, y obviamente también evitar, si es en otra región del cuerpo, que esté muy sellada. Profilaxis antitetánica, importante, ¿no es cierto? Independiente de que si se usa o no profilaxis por la mordedura. Utilizar antibióticos, más si hablamos de heridas o lesiones muy grandes. Utilizar también antiinflamatorios o analgésicos, dependiendo del tipo de lesión, ¿no es cierto? La profilaxis en gestantes es importante, ¿no es cierto? Entonces, no hay contraindicación en ningún trimestre de embarazo para usar o la vacuna o el suero. Pacientes que utilizan corticoides, ¿no? Algún paciente con diagnóstico de base de artritis o algún otro que utiliza corticoide, sí debemos ver, ¿no?, y que el médico tratante vea si quitamos por un tiempo para utilizar la vacuna. Pacientes con inmunodeficiencia u otra patología de base, también debemos ver si está comprometida, ¿no?, la inmunidad del paciente, debemos utilizar la vacuna de cultivo celular. Pacientes que abandonan el tratamiento, para eso hemos llenado la ficha completa, debemos hacer seguimiento y buscarlos, ¿no es cierto?, para que retornen. Y obviamente hacer que el esquema de la vacuna sea completa. Tenemos dos vacunas antirrábicas de uso humano, que son las derivadas de tejido cerebral y las de cultivo celular, ¿no? Esta, la de tejido cerebral, está producida por nuestro Instituto Nacional de Laboratorios de Salud, que se le enlaza, y se la hace a partir de los cerebros del ratón lactante. La vacuna de cultivo celular son vacunas ya que tienen un sustrato especial para la replicación del virus, se las denomina Vero porque son vacunas de células diploides, ¿no? Y obviamente se saca, y son extranjeras, se saca del riñón de mono verde africano y se las cultiva en embriones de pollo o pato. Dentro de la profilaxis como tal, nosotros vamos a tener una profilaxis preexposición con el esquema de la vacuna, ya sea con cultivo celular o también utilizar aquellas básicamente en pacientes con riesgo ocupacional o profesional, ¿no? Entonces, es importante cuando vemos algún rasguño, mordedura por el trabajo en veterinarios, trabajadores de zoológico, etcétera, entonces sí debemos utilizar esta profilaxis preexposición. Tenemos acá el esquema, 3 dosis, los días 0, 7 y 28 o el día 90, dependiendo de
alcance que tenga esta nuestra persona. Vacuna con cultivo celular, las famosas células Vero que hemos dicho, ¿no es cierto? Que también se usan en 3 dosis, días 0, 7 y 21 o 28, ¿no? La profilaxis postexposición con vacuna de cerebro de ratón lactante se hace ante exposición ya con un animal positivo a rabia, ¿no es cierto? Y como hemos explicado hace un momento, en la exposición, obviamente si el animal desaparece, no sabemos su paradero, muere o no hay certeza de cómo identificarlo porque era un grupo de perros, entonces sí se inicia también esta profilaxis postexposición. En mordeduras de cara, cuello o en cabeza directamente, también se debe iniciar la vacunación postexposición. Lameduras o rasguños de animales en los que dudemos o hayan desaparecido también se inicia. En heridas profundas, ¿no? En mucosa principalmente, también iniciamos esta vacuna postexposición. En personas que hayan sido agredidas y que sean o tengan alguna inmunosupresión, pacientes con VIH, trasplante, etcétera, ¿no? En todo accidente también de mordedura por animales silvestres, como los murciélagos, zorros, monos, o el personal del laboratorio, ¿no? En este caso en nuestro país en la INLASA, que haya tenido algún accidente con material contaminado. El esquema, tenemos dos tipos de esquemas, ¿no? El reducido, que tiene 7 dosis, y el clásico, que tiene 14 dosis. El reducido tiene 7 dosis continuas, ¿no? Todos los días, y 3 de refuerzo, que se aplican después de la última dosis con intervalos de 10, 20 y 30 días. Y eso debe estar registrado en lo que es la ficha epidemiológica. En el esquema clásico de 14 dosis se utilizan las 14 de forma diaria y 2 refuerzos a los 10 y 20 días después de la última dosis. Eso es importante explicar al paciente para que termine su esquema, ¿no? Entonces, sí debemos conocer, y también puede ir este esquema profiláctico acompañado del suero antirrábico. Tenemos 2 tipos de suero, el heterólogo y el homólogo. El heterólogo, que tiene la inmunoglobulina obtenida del plasma de caballo, asnos o mulas hiperinmunizadas. Debe ser sí o sí aplicado en un centro hospitalario de tercer nivel, donde nosotros podamos vigilar al paciente mínimamente por 2 horas por la reacción anafiláctica que pueda tener. Se inyecta 40 unidades internacionales por kilogramo de peso en dosis única. El suero homólogo tiene inmunoglobulina antirrábica de origen humano. Ha sido elaborado con suero de humanos hiperinmunizados. La dosificación es de 20 unidades internacionales por kilogramo de peso y se coloca en dosis única. ¿Cómo hacemos las combinaciones de la vacuna antirrábica y la de cultivo celular? ¿No es cierto? Podemos ver, dependiendo del esquema, hasta 3 dosis de la vacuna y de cultivo celular 5 dosis. Podemos administrar los días 0, 3, 7, 14 y 28, ¿no? Y así ustedes ven el tipo de esquema que podemos utilizar de acuerdo al número de dosis que vamos a requerir y los días de administración. Es importante que conozcamos estos esquemas porque realmente sí se atiende bastante a las personas con algún tipo de mordedura, y obviamente también aprovechar de educar la tenencia responsable de las mascotas. Muchas gracias.